hemos apropiado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga poderosamente y nos disponemos a oír la palabra de Dios, palabra de bendición, palabra que hoy nos va a exhortar, que nos va a enseñar, que nos va a redarguir, que nos va a liberar, que nos va a sanar. En el nombre poderoso de nuestro Jesús amado, así lo declaramos. Amén, amén y amén. Los dejo con la pastora que hoy les va el discipulado. Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Gracias al Señor. Y amén. Amén. Paz, ¿dónde estás? No la escucho. Paz. No se escucha. Ahora sí. Ya, ahora sí. Me asustó. Bueno. Bueno. Les estaba diciendo que, pues por la misericordia y la voluntad de Dios, que se llama eso soberanía en Él, estamos aquí hasta este momento, y que todo lo que se mueve alrededor de este planeta es porque la misericordia de Dios, su voluntad permisiva, así lo ha permitido. Amén. Amén. Hoy estamos viendo uno de los 5 espíritus del enemigo que están atacando a la iglesia. Ajá. Para muchos es nuevo y para otros ya lo conocemos, que es el espíritu Jezabel. En Primera de Reyes 21-25 nos habla de ella. No lo vamos a leer, yo les invito a que lo lean en sus casas. Para ahí está el manual que les mandé en el WhatsApp. Pero sí dice que Jezabel es un nombre que cuando lo leemos o cuando lo nombramos, inmediatamente vamos a la historia que está en el Antiguo Testamento, donde era la esposa de Acab, ¿verdad? Ella siendo una reina no me acuerdo el nombre del papá, pero Dios nos dice a nosotros en la palabra y nos manifiesta cómo era ella. El espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo que realmente gobierna hoy día, hasta el día de hoy, no solamente en la iglesia, sino a nivel mundial. Podemos ver muchas mujeres en estado de autoridad, que a veces el hombre o nosotros mismos decimos es puesta por Dios y Dios no ha puesto nada. Entonces nosotros debemos de analizar bien lo que es de Dios y que no es de Dios bajo las escrituras del Señor. Ahí está, cuando usted puede medir si eso que están hablando o lo que están haciendo viene por medio de Dios. Dicen que hay una descripción detrás de ella, o sea, de Jezabel. Detrás de la corrupción del trono de Acab, dice que se encontraba una mujer Jezabel. Ella deseaba expandir su poder al casarse con Acab y llevó destrucción sobre los israelitas. Dice, esa destrucción, eso no está en el manual. Yo estoy haciendo un resumen de lo que yo tengo aquí. Ahorita vamos a lo que dice el manual. Pero para poder entender este espíritu Jezabel, nosotros tenemos que leer la historia. Voy a salirme ahí un momentito. Tenemos que ver el contexto, lo que nos habla Primera de Reyes 21-25 o todo de Reyes 21, donde nos cuesta la historia quién era Acab y quién era Jezabel, para poder analizarlo y comprender el contexto de lo que Dios nos quiere hablar. Una de las cosas que ella quiere es manipular la mente del hombre. Y no lo hace de frente a las personas, sino que lo hace detrás, se esconde. Digamos que yo en este momento, todo lo que yo quiera hacer, lo hago aquí en mi casa con mi esposo. Lo manipulo a él de una estrategia que el enemigo le da a Jezabel para que ella manipule la mente del hombre.
y sus actos para que pueda hacer lo que a mí me da la gana. Eso fue lo que Jezabel hizo. Ella se escondió detrás de Acab y ella le decía a él con palabras sutiles como la seducción. La seducción sexual es uno de los principios de ella. Tiende a llevarlos a la sexualidad con gestos eróticos. Tiende a tener el control, la autoridad. Se rebela contra la autoridad de Dios y del hombre. No le gusta recibir reglas de nada ni de nadie. Pero ahora que Catherine mostró ese libro del libro de los profetas, ahí habla parte de lo que es el espíritu de Jezabel. Y dice que este rey de Israel, que se llamaba Acab, desobedeció la ley de Jehová a casarse con la hija del rey Sidomio, así se llama, Sidomio. Ese era el nombre del papá de Jezabel. Era una mujer muy astuta. Ella era sacerdotisa. ¿Por qué sacerdotisa? Porque ella le adoraba a los Baales. ¿Qué son los Baales? Todos los dioses que se mencionan en la palabra. Y ustedes lo pueden buscar. Y es de la cera es donde matan a los niños también. Esta última, la diosa Yastoré, así le llamaban porque ellos hacían fenicios, que es la reina del cielo. Recordemos que ¿cómo se llama esto? Cuando construyeron aquella torre para llegar al cielo, de ahí salió la reina del cielo también. Desde ahí empieza a orar a muchos Baales. Entonces el Señor nos da la palabra, cómo nosotros debemos de estar percibidos en este tiempo en la iglesia y cómo nosotros podemos enfrentar a un espíritu Jezabel. Y nosotros para poderlo enfrentar tenemos que tener discernimiento de espíritu, tenemos que tener conocimiento de la palabra y tenemos que tener autoridad para poderlo hacer, porque no cualquiera lo va a hacer. Él es tan sutil y llega a meterse tanto en el pastor, se mete a destruirlo, se mete en el grupo de liderazgo, se mete en el grupo de los diáconos de la iglesia, en una forma sutil para destruir todo lo que se llama autoridad puesta por Dios. Entonces, dice que acá le permitió que la idolatría tuviera dominio espiritual en los hijos de Israel, estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños, que es la reina, esta diosa Cera, que es la que produce eso. Y podemos ver que en la Iglesia Católica, en el Vaticano, hay una estatua que se llama Cera, que es el demonio que mata a los niños, que es este que habla aquí. Ahí está. Esa estatua la pusieron creo que hace un año o 2 años, creo que fue, pero está ahorita en el Vaticano. Entonces acá representa a un hombre débil de espíritu y de carácter. Él no tenía carácter, pero de nada. Totalmente ella lo dominaba. Su espíritu, ni qué hablar. Un espíritu debilitado, no tenía cómo razonar, cómo pensar, porque él había dejado a Dios de un lado. Su desobediencia lo llevó a eso. Entonces, las consecuencias de la posición pasiva que tenía acá lo llevó a la destrucción del sacerdocio familiar. Destruye a la familia del lugar. Por eso, cuando nosotros las mujeres tomamos un mando que a nosotros no nos corresponde en nuestro hogar, hay un espíritu jezabelónico ahí en la casa. Hay mujeres tan astutas que vienen y llevan al hombre a la cama para poderlo seducir, y ya con solo eso bastó para que él se doble a ella y haga lo que ella le dé la gana. Por ejemplo, cuando usted no le permite a su esposo
que tome autoridad sobre usted, que cuando él le dice no, por tal razón, y usted hacemos trompas, no, pero por favor, ve, y empezamos a manipularlo en alguna otra forma, porque a mí no me gusta que me dé un no. Usted tiene una influencia jezabelónica. Y perdónenme aquí, hermanas, a la que le está gustando o no le está gustando, pero tengo que hablar claro, porque esto primero viene para mí. Si yo manipulo a mi esposo, cuando él me dice no, porque alguna razón, pero yo quiero, porque a mí me da la gana que eso sea así, yo estoy influenciándome con un espíritu de Jezabel. Y la palabra es muy clara. Usted tiene que ser clara, tiene que entender que la autoridad de su casa es su esposo, siempre y cuando su esposo esté bajo la autoridad de Cristo. Usted tiene que tener la revelación del Espíritu Santo y vea que la posición de Jezabel lo que vino a destruir fue su familia. Esa familia fue destruida totalmente. Entonces, el primer punto de destrucción fue la familia. La familia. Jezabel no le importa, a ella no le va a importar ese espíritu inmundo de destruir lo que sea. Entonces, la mujer tiene que sujetarse a la autoridad. Y la autoridad es su esposo. Cuando ellos nos dicen no, porque está bien, porque va a favor, va cuando ellos nos dicen que no, y va conforme al beneficio de nuestra vida y de nuestra casa y de la palabra de nuestro Señor, nosotros nos tenemos que sujetar a ellos. Así es. No debemos de manipularlos, no debemos de hacer pucheros, no debemos de llevarles la contraria, porque ellos sabrán si lo que hicieron bien o lo que hicieron estuvo mal. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Pero usted y yo debemos de someternos a la autoridad que Dios puso en el hogar. Amén. Así está en la palabra y está escrita. Si alguna tiene alguna pregunta o algo, me la dice y lo aclaramos bajo la palabra. Amén. Paz, yo creo que eso para reforzarlo está en 1 Pedro 3:7, si no me equivoco. Que dice... Léalo si gusta. Lo estoy buscando, espérate. Si no me acuerdo, lo que dice es que nuestras esposas, bueno, es que nosotras debemos ser las mejores amigas de nuestros esposos y tenemos que saber acercarnos a ellos y también de someternos a la autoridad de ellos. Se los voy a buscar. Eso está en primera de... Yo lo tengo aquí, vea. Vean si es 1 Pedro 3:7. Sí, primero 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Pero vamos a leerlo desde el 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y él le habla a los hombres: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso no va mucho con el espíritu de Jezabel. No, pero porque es como hablando... Lo que el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí en el capítulo 3:7 es como tenemos que vivir, y no está tampoco mal, cómo debemos de vivir entre el esposo y yo, o sea, mi esposa y yo. Correcto. Y él nos manda que el hombre nos debe tratar a nosotras frágilmente, o sea, debemos tratarnos con amor. No nos puede estar tratando como a ellos les da la gana, que ese es el respeto mutuamente. Cuando ese principio de la palabra, que hay respeto, que nos escuchan, es un buen esposo, es un buen papá, da buenos ejemplos, no hay tacha sobre esa persona. Aunque se equivoque en alguna otra forma, nosotros tenemos que acatar las órdenes de nuestros esposos. Esa es la bendición que Dios nos da a nosotras como mujeres virtuosas, y lo dice en el Proverbios 31. La mujer trabajaba, no es que la mujer se vaya a trabajar, sino que ella trabajaba en su casa. Y ella hacía los quehaceres, hacía todo, mantenía todo en el orden, atendía a su esposo como tenía que ser. Bueno, el que tiene una mujer perfecta se sacó la lotería, pero yo creo que nunca la va a hallar,
porque todos los matrimonios, todos pasamos por dificultades y vamos aprendiendo día con día. Volvemos a lo que les estaba hablando. Bueno, uno de la destrucción pasiva que viene a hacer ella es meterse en la familia. Entonces lo destruye. La desobediencia que tuvo a la ley de Dios y su pasividad frente a lo que sucedía a su alrededor, le dieron el campo libre a su mujer, Jezabel, que sin perder la oportunidad tomó control de todo, ejerciendo un dominio tal que más de 10 millones de hebreos se inclinaron para adorar a Baal. Vea qué dominio tenía esta mujer. En estos momentos tan decisivos, solo 7,000 rodillas no se doblaron delante de los dioses falsos. Así está escrito en la palabra. Ustedes lo pueden buscar ahí. Otra de las cosas de Jezabel, la esposa que controla y manipula al rey Acab, que está en Primera de Reyes 13, 14 y 19, lo pueden anotar. Cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como la fuente de la sexualidad, que era lo que les decía, obsesiva. La identificamos como la adoración al oculto, la hechicera y la igualdad de los sexos. Igualdad de los sexos, ¿verdad? Significa sin cohabitación, no se interesa por otros, no trabaja en equipo, trabaja sola, es autosuficiente, controla la mente y toda la situación bajo la influencia del espíritu satánico, es acaparadora y altiva. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Viera qué fuerte lo que dice en Proverbios, si alguien me puede ayudar ahí, creo que está en Proverbios 7, voy a buscar un momentito, porque mejor saldría. 7, ¿qué pasa? Aquí está en Proverbios 6, vea lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 6, 16, para que lo anoten. Yo lo voy a leer, vea lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y que siembra discordia entre los hermanos. Anoten para que lo lean. Dios aborrece el altivo, lo vomita. Ahí lo dice. Proverbios 6, de 16 en adelante. Ustedes lo pueden buscar. Ese espíritu siempre, casi lo vemos en la mujer, pero también se puede ver en el hombre, pero casi más que todo es en la mujer. También podemos ver esto reflejado en el profeta Juan el Bautista, que él traía el mismo espíritu de Elías. Ustedes podemos ver en las películas ahora en Semana Santa cómo la mujer del rey Herodes manipuló a su hija para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Ahí podemos ver un principado del espíritu de Jezabel que dominaba a su hija y dominaba al rey. Y el pobre Herodes, Juan el Bautista, metido en una casa, tal vez hasta con miedo y temor, no sabemos, ¿verdad? Si tuvo paz o no tuvo paz, pero pienso que cualquier ser humano puede tener miedo de ver lo que nos va a pasar, pero eso es algo natural. En lo espiritual sabemos que si morimos, morimos para Cristo. Amén. Dice que, bueno, ahí también en esa muchacha que le bailó a Herodes, podemos ver cómo le bailaba, y eso es un principio de la erótico, cómo ella se le movía para poder hacer y obtener lo que ella quisiera. Con sus movimientos sexuales también se puede llamar, ¿verdad? Ese espíritu se mueve en 3 áreas diferentes, dice la palabra. En el ser humano opera en el área del individuo, o sea, del hombre o mujer. Ataca a ambos sexos, pero tiene mayor tendencia hacia la mujer,
que generalmente se deja dominar por los celos. Puede ser insegura, vanidosa, controladora, dominante. Usa el sexo porque, como hemos visto, su mayor fuerza está en el control. Lo podemos encontrar en mujeres amargadas contra los hombres, que eso se está dando mucho ahora con el feminismo, ¿verdad? Ustedes ven que las mujeres hablan y solo ellas quieren ser todo, a mí nadie me puede tocar, y eso hay una influencia jezabelónica ahí. Humillan públicamente, tratan de humillar a la gente, creen que ellas controlan todo y no permiten que nadie, cualquier amenaza, ellas se levantan en cualquier otra forma, ¿verdad? Quieren tener el control y dominio sobre cualquier objetivo. Si ellas quieren y ven que la pastora es la que hay que eliminarla, ellas tratan de meterse a la pastora para poder hacer lo que les da la gana. En la iglesia se filtra mucho este espíritu para controlar, como les dije, al pastor o a la pastora o al equipo de liderazgo. También en la nación opera como principado en toda fuerza y encadenando a sus habitantes, como el caso de acá, que el rey hizo lo que hizo, ¿verdad? Le dio el control a ella. Dice, lo que Jezabel aborrece, ¿verdad? Lo que Jezabel aborrece el arrepentimiento, no lo acepta. La humildad de corazón va en contra de eso. Aborrece la palabra de fuego profética. El sometimiento a la oración de Dios no le gusta. La intercesión y el ayuno no le gusta. Y si va fingiendo para ver a quién puede ella agarrar, dominar y traer y formar un grupo e ir en contra de la iglesia. Vea qué fuerte, cómo la iglesia tiene que estar preparada en todos estos campos. La iglesia tiene que estar apercibida como ojos de águila, viendo. Cuando hay un grupo de intercesión en la iglesia, en toda la iglesia, en todas las iglesias, siempre tiene que haber un grupo de intercesión. No puede una iglesia no tener ese grupo, porque el intercesor es el que está intercediendo por la iglesia, es para que el Espíritu revele qué es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y con eso viene que es el espíritu de la profecía, el que es profeta, el que Dios manda. Ese es el que Jezabel le viene a cortar la cabeza de raíz. Pero cuando ese profeta está lineado al Espíritu Santo de Dios y es un hombre o mujer obediente y tiene la intimidad con Dios, él inmediatamente va a captar. A veces pueden pasar varios días, pero al final siempre capta de lo que está haciendo el Espíritu Jezabel. Entonces es el momento que en oración y ayuno, no destruyendo a la persona, pero sí hablando con ella y viéndole a saber las actitudes que tiene. Debemos de hablar siempre con la verdad, y eso le correspondería a los pastores. Digamos, me acuerdo hace mucho en una iglesia donde la profeta Adriana, que muchos la conocen, se estaba moviendo un espíritu de Jezabel y el espíritu identificó a la persona. Se habló con ella, la pastora habló con ella, le dijo, la confrontó en muchas cosas que estaba haciendo. Sin embargo, ella aceptó, se oró, se hizo oración de liberación, porque había una influencia satánica de Jezabel en ella. Pero conforme pasaron los días, la mujer no quiso. Siguió lo mismo hasta que Dios la sacó de la iglesia. Entonces nuestro deber es confrontarla y hablarle como está en la palabra de Dios. No tenemos que tenerle miedo. Ahí vemos el ejemplo del profeta Elías, que cuando ella lo amenazó, se fue y se metió a la cueva, ¿verdad? Con miedo, con depresión, sí, dice la palabra, pero podemos tener miedo, sí, pero no pánico. No podemos entrar en depresión, no podemos permitir que nos venga y nos destruya. Iba a decir algo, Cianita. Bueno, dice, ¿cómo podemos nosotros reconocer comportamientos o características de una persona que está siendo influenciada por Jezabel? Bueno, una es, habla a menudo de las revelaciones.
Vea, habla mucho de que Dios me dio esa revelación allá, pero lo hace con el sentido que leemos a oración, para que ella se sienta en primer lugar. Tiene un gran ego. Y vamos a leer Proverbios 27:2. Si alguien me lo busca, Catherine, si usted lo quiere leer, Proverbios 27:2. Proverbios 27:2. Listo, Paz. Exactamente, dele. Alábate el extraño y no tu propia boca, del ajeno y no los labios tuyos. Amén. Esa es la lengua Reina Valera, ¿verdad? Pues no lo lee en la Reina Viviente. Sí, señora, a ver, toca buscarla. Aquí. Sí, no importa. Cuando lo tenga me avisa. ¿A dónde? Aquí. Reina de la Viviente. Ajá. Dice, vamos a ver, Nueva Biblia, Nueva Traducción Viviente. Ya la tengo. Dice, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Amén. Vea que ahí lo habla más claro. La persona con influencia le gusta estarse alabando. Yo soy esto, yo hago esto, Dios me muestra esto, pero lo hace para estarse alabando. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando Dios le da una palabra a una persona, está bien que usted la hable, pero que sea para gloriar, para darle gloria a Él, nada más, porque su gloria se le pertenece a Él. Y que sea el pueblo o la persona que quiera decirle, uy, cómo felicitarlo, qué sé yo, pero no, ni aún así, porque nosotros a quien tenemos que darle gracias por todo eso a Yeshua, nada más. Nosotros somos instrumentos en sus manos para llevar el evangelio, dar la semilla y que esa semilla pueda germinar. Otra que se puede observar es que constantemente quiere reconocimiento, lucha por ser mencionada desde el púlpito por los líderes, le gusta que los líderes estén hablando de él, que carga sana, uy, qué lindo habla el pastor de mí, vea, y esto y aquí allá. Esa es una de las características que podemos ver en Jezabel. Hasta el punto que es muy normal verla ofendida y resentida cuando los líderes no omiten mencionar su nombre. O sea, si yo no estoy mencionando a X persona como ella quisiera hacer, se resiente. Entonces podemos ver una de las características que tiene el espíritu de Jezabel. Trata de estar cerca de los líderes a través de halagos y cumplidos, o esperando escuchar grandes profecías que le eleven a una posición de grandeza delante de los demás. No tiene nada de malo darle cumplir, o sea, no hay nada malo darle cumplir a la gente, si vienen con la humildad de que Dios les ha usado, o la motivación correcta. Pero no le es cuando se dicen cosas tales como nadie ha servido en esta iglesia como usted y el pastor no lo entiende. Esas frases son de un espíritu Jezabel. Muy rara vez quiere estar en autoridad, no le gusta estar en autoridad. Ella se esconde detrás de la autoridad, digamos, por en este caso la del pastor, para poder hacer lo que ella le da la gana desde un punto de autoridad. Lo hace detrás, digamos, del trono, ¿verdad? Como dicen. El espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten al marido, pero solamente en público, porque por detrás, eso es lo que le decía al principio, cómo ella manipula al esposo y lo hace detrás, no lo hace delante de la gente. Y usted ve mujeres que a veces dicen, yo sí, yo soy esto, yo amo a mi esposo, yo le ayudo, me obedezco lo que él dice, y por detrás es una bruja completa. Exacto. Si alguien tiene una pregunta, nada más me dice, ¿verdad? Va muy bien, Paz. Le tengo musiquita de fondo. Musiquita de fondo, ¿no la escucha? ¿Me escuchan? No, sí. Sí. Ok. Generalmente trae a los miembros más débiles de la iglesia. Empieza a esclavizarlos con halagos, salamería y falsas profecías.
Busca personas que estén en rebelión o aquellas quienes han sido heridas o están resentidas en la autoridad. Ese espíritu sabe cómo manipular las emociones y usará sus esclavos espirituales para difundir el chisme, el descontento y la división. Manipula las emociones y las usa como esclavos espirituales para difundir el chisme, el descontentamiento y la división. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué tremendo es esto! Mire, por eso a Dios no le gusta el chisme. Usted y yo no debemos de hablarle a la gente de nadie, excepto que usted venga de la autoridad competente y usted le hable como hacía Timoteo, venía y le explicaba al apóstol Pablo lo que sucedía en la iglesia. Eso es otra cosa. Pero cuando usted anda en chisme, y le ponen, por ejemplo, yo le digo, Catherine, dices que si alguien estuvo enferma, y usted va al otro y le dice, dices que aquella mujer si alguien está así, 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 y le puso más a la sopa. Son chismes. Eso se corta de una vez de la iglesia, porque esto es un espíritu, influencia de Jezabel, queriendo traer eso para formar contiendas y pleitos dentro de la iglesia. Y aparte de eso viene con un espíritu de Leviatán, porque la contienda viene del espíritu de una influencia de Leviatán. Eso es otro tema, pero también es un espíritu inmundo. En Proverbios 6, 16, 19, si alguien lo quiere leer. Perdón, pastora, ¿cuál? Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 no, al ya 19. Ya lo leímos. Ah, ya lo tenía. Sí, no importa, pero es lo que ahora leíamos, que Jehová aborrece al altivo y todo eso. Aquí lo tengo. Entonces podemos ver lo que el Señor aborrece. A menudo trata de casar a las parejas y de esta manera controlará sus relaciones con profecías falsas. Por eso nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que arranque de raíz toda profecía falsa. Amén. Que venga de boca de una influencia de Jezabel, porque enreda a la gente y los confunde, y Dios no ha dicho nada. Dice eso, que Dios me dijo que me dijera. Hay que tener mucho cuidado, por eso Pablo dice que hay que pesar las profecías, si vienen de Dios o no son de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en ese tiempo se callaron los profetas. Sí. No hablan, están calladitos, todo el mundo está callado. Porque todo lo que profetizaron de bendición y de bendición, se les fue por otro río, pero por el río de Dios no se vino, ¿verdad? Así es. Pero los que creemos en Dios, eso sí está en la palabra. Todas las cosas que pasan nos viene para bien, ¿verdad? Amén. Eso sí está en la palabra. Dice Dios, de verdad hay una unción fresca y continua. Espera, ver qué dice aquí, que no pude ver. El espíritu de saber intentará destruir cualquier iglesia que tenga avivamiento, palabra de profecía de Dios revelada y una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Es muy hábil y manipula a los niños y los usa como herramientas de manipulación. Esas son las características que tiene Jezabel y nosotros debemos estar atentos. ¿Cómo defendernos del espíritu de Jezabel? O sea, ¿cómo nos vamos nosotros a defender? Bueno, ahí está la palabra. Vea que dice que la defensa para destruirlo a él es el arrepentimiento. Estamos en un año de arrepentimiento, debemos de arrepentirnos por todo. La liberación es importante, es vivir con un corazón limpio, es ser genuino en arrepentimiento, porque esto produce la verdadera intervención y la presencia divina del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las personas influenciadas con este espíritu? Bueno, intentar combatir al espíritu y no a la persona.
¿Y cómo se combate? En ayuno, en oración y en palabra. Debemos de enseñarles que ellos deben estar, y que ellos estén dispuestos a querer cambiar, que fue lo que les conté con esta mujer que estaba en la iglesia de la pastora Adriana. Debemos de hablarles, enseñarles. Si ya no entienden, pues, como dijo el apóstol, como dijo Jesús en Mateo, creo que es 18:20, dice, si alguien viene contra ti, llama a 1 o 2 testigos. Si no cambió, llama a la iglesia. Y si delante de la iglesia siguió igual, dice que lo tengamos como republicano, o sea, fuera de la iglesia. No tiene nada que hacer, tiene que irse. Eso dice la palabra de Dios. En Mateo 18:20, creo que está, si no me equivoco. Esos son de los espíritus que gobiernan la iglesia hoy día. Después está el espíritu de Absalón. El Absalón. El espíritu de Absalón, que lo que nos dice, es un espíritu de traición que opera en el corazón de los líderes de la iglesia. Es un espíritu de traición, o sea, el que quiere cortarle la cabeza al líder, al pastor. Ese es un espíritu de Absalón. Fue el hijo de David que traicionó a su padre queriéndole quitar el reino de Israel y se rebeló con él a fin de usurparle el trono. Eso está en 2 de Samuel del 15 en adelante. Ustedes lo pueden leer, cómo él fue tan astuto para llegar y hacer una revolución en contra de su papá para quitarlo del trono. Eso es un espíritu de traición y se llama espíritu de traición. Opera a través de líderes y de personas que están descontentas y ofendidas, líderes espirituales que traicionan a la autoridad que Dios ha puesto sobre la congregación. Aquí quiero aclarar 2 puntos. La diferencia es cuando usted le habla al pastor de parte de Dios porque él está haciendo cosas que van en contra de la iglesia, en contra de la palabra, esto es otra cosa. Y hay que tener ese discernimiento. A veces el Señor usa profetas o personas que profetizan para hablarle a un líder bajo la palabra de Dios. Pero él nunca se va a rebelar contra él. Él va y le da la palabra con amor, porque Dios nos manda a soltar con amor. Pero cuando nosotros vemos el espíritu de traición, que lo que queremos es quitar a aquella persona porque no me gusta, porque habla feo, porque por la razón que sea, usted está teniendo una influencia demoníaca y se llama el espíritu de traición. A esas personas que buscan seguidores que apoyen su agenda personal, la cual es contraria a la visión del pastor y de la iglesia. Yo creo que aquí, cuando hablamos de visión de parte de un pastor, cualquier iglesia, cualquier dominación que usted quiera llamarle, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la visión. Una iglesia tiene que hacer discípulos para que lleven el evangelio de Cristo. A mí en lo personal, Monte Restauración para Cristo, así se llama la iglesia, porque es una iglesia de restauración, pero llevamos el evangelio de Cristo, somos cristocéntricos, no estamos hablando de otro tema, no le estamos dando la gloria ni al pastor ni a ningún hombre. Ahí quien se mueve es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia tiene que ser bien enseñada, que nosotros, porque Jesús les dijo a los apóstoles, Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos, lleven el evangelio. Y si ustedes se ponen a ver en la iglesia primitiva de los Hechos, podemos ver cómo los apóstoles anunciaban los milagros, la resurrección de Cristo, la vida nueva que hay en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Entonces yo siento que esta visión del pastor y que la iglesia debe tener es cristocéntrico, es llevar el evangelio de Cristo, como lo que dice a él. Cristo no nos manda a salvar a la gente, porque quien salvó a la humanidad fue Cristo. Nosotros solamente llevamos la semilla
Y si esa semilla cae en buena tierra, va a echar raíces. Y si no, el Señor sabrá cuándo y cómo lo va a hacer. Amén. Amén. En eso. Me salí un poquito, pero sí quería aclarar esto desde mi punto de vista, como yo lo veo en la palabra. Si alguien no está de acuerdo, me lo puede decir, o pastora, no me parece esto, como usted guste. Lo podemos discutir con la palabra de Dios. Amén. A menudo ese espíritu de Absalón guía a seguidores a sacarlos de la iglesia, causando división y trayendo gran daño a la misma. Así como Jezabel, a este espíritu le gusta la atención y es consumido por el deseo de controlar. Es muy independiente y le gusta promoverse a sí mismo, aunque Absalón fingió su genuino interés por los problemas de la gente. Su real motivación era pasar por 15. Ahí está esto. ¿Qué es lo que causa que el espíritu del Absalón se manifieste? La ambición personal. Permanecen descontentos con los líderes, quieren ser primeros y promueven su agenda personal antes de la agenda que la iglesia local ha estipulado. El Absalón robó los corazones de la gente con salamería y piropos. Vean, hermanos, qué importante es esto. Pongan atención. Cuando ustedes me oigan a mí en el altar tirando piropos, hablando salamería, intentando darle a la gente a que me empiecen a admirar de, uy, qué lindo habla Ana y cómo tira piropos y cómo cuenta chistes. Ese es un espíritu de Absalón. El Señor reprenda al diablo. Oiga, ¿qué se les digo? Porque ustedes ven pastores que tienen una excelente prédica y van conforme, pero detrás de ese escenario hay una manipulación, cómo ellos manipulan la mente de las personas. Y hay gente que no se da cuenta, y cuando usted ve, tienen al pastor aquí, y usted dice, uy, pero ¿qué es eso? Solo agarra para donde está Catherine, solo agarra para donde está Walter, y usted ve, pero la pastora anda solo con ellos, anda para arriba y para abajo, solo almorzar con ellos, solo pasear con ellos, y nosotros nada. Eso es porque hay un espíritu del Absalón, porque uno empieza a manipular tanto el corazón de la gente que lo agarran a uno y lo ponen en un pedestal, y eso está mal. Entonces, Absalón roba los corazones de la gente por medio de salamerías y piropos. Este espíritu le habla a la gente de tal manera que empieza a mirarlo, produciendo así un orgullo espiritual que engaña a los Absalones restantes pensando que él o que ellos son muy espirituales y que el pastor, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el espíritu de competencia toma control, luego siembra contienda y división. Y ante un grupo de seguidores quienes son alimentados por un espíritu de crítica, muchas veces de allí salen y abren otras iglesias con un fruto de división y sin la presencia de Dios. Cuando usted sale de una iglesia dividida y usted va a abrir una iglesia, ahí no va a morar la presencia de Dios. Y perdónenme aquí, si quieren me lo discuten, pero cuando usted sale con un grupo de división de una iglesia porque han querido cortar al pastor, eso no va a prevalecer porque la palabra lo dice. Vea lo que dice las ofensas no resueltas. Dice, pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas en su mente y en su corazón. Refiérase 2 Samuel 13, 22, 29. Catherine, ahí sí la necesito que me lo busque. Señora, 2 Samuel 13, 22, 39. 22, 39. Listo, ya lo tengo. Listo. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Hazor,
cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó: no, hijo mío, si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Hasta ahí. Amén. Amén. Hasta el 29. Ah, perdón, voy por el 26, entonces. Bien, le dijo al rey: si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón le dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida, los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Ahí está. Amén. Hasta el 29. Sí, ahí no importa, está ahí porque es muy largo, hay que leerlo. Yo lo invito para que ustedes lo lean en la casa. Ahí podemos ver que una influencia para que Absalón viniera en contra de su papá fue el espíritu de la falta de perdón. Él no perdonó a su hermano, que se llamaba Amón, por haber violado a su hermana Tamara, y sembró en él, en ese espíritu, esa falta de perdón en su corazón, que fue tanto el espíritu que se le metió, ya no era una influencia, ya fue un espíritu inmundo para él tener que rebelarse contra la autoridad de su papá. Entonces, la falta de perdón nos lleva a hacer cosas como estas, de traición, de traicionar a la autoridad. Vean qué tremendo, o sea, la falta de perdón nos lleva. Sí, así es. Entonces, pasando el tiempo, Absalón no lo perdonó y siguió creciendo su amargura, y ahí empezó a metérsele la falta de perdón, la amargura, la falta de discernimiento y todo lo que usted quiera llamarle a él. Entonces, ¿cuáles son los blancos de ataque de este espíritu? ¿Cuáles son los blancos? ¿O cuáles son los puntos? Ataca a los ancianos de los diáconos, miembros de la directiva de la iglesia, líderes de diferentes departamentos que han servido en la iglesia por mucho tiempo. El salón en la iglesia hemos visto como ofensas no resueltas. Esto nos lleva a pecar. Estas abren las puertas para que el espíritu del salón nos engañe. Algunas veces no matamos a las personas físicamente, pero sí la podemos matar espiritualmente, hablando mal de ellas, tales como líderes de la iglesia, y dañando su testimonio. Entonces, usted se preguntaría, entonces no podemos hablar de nadie. No. Es difícil, difícil no. Es malo hablar de una persona, porque la palabra lo dice. Cuando usted ve a una persona en esa situación, mejor acérquesele, llámelo, hable con esa persona bajo la palabra y el amor de Cristo y lo confronta. Si no van de las dos, donde el líder, el pastor, le dice: pastor, vea, yo estoy viendo esto en esta hermana, está bajo la palabra de Dios, ¿usted cree que podamos hacer? O usted me permite hablar con ella, o usted habla con ella, y bajo la oración, bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo el grupo de intercesión de la iglesia, bajo la autoridad también de los profetas, entonces podemos reunir y hablar y llevar a la persona y confrontarla. Amén. Amén. No andar hablando con otro líder de la persona, porque eso no está bien. Aún más, ni siquiera nosotros o cualquier pastor que se llame ministro, como que esté bajo la autoridad, no debería ni mencionarlo eso a la iglesia. Debería llamar a la persona aparte y hablar con él. Excepto que ya se salió de las manos y se hizo público. Ya eso es otra cosa. Amén. Amén. Una buena ilustración es la de que un pastor que tomó una iglesia, aquí hay una ilustración, ustedes la pueden leer para que al final lo puedan entender.
Al final, ¿cuál fue el final de Absalón? Murió colgado. Mientras que a David le fue restaurado su trono. Qué fuerte, ¿verdad? Vean que lo que dice 2 Samuel 18:8 dice: la batalla se extendió por todo el territorio y aquel día el bosque causó más muertes que la espada. Dice, y ahí lo podemos ver, cómo murió Absalón, ahorcado. Qué tremendo. ¿Tuvo la gracia de Dios? No lo sé. Era el hijo del rey David, sí, pero su amargura, su falta de perdón, no haber perdonado lo que hizo su hermano Amón, haber violado a su hermana, lo llevó a toda esa tragedia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Bueno, vamos al tercer espíritu, que es el espíritu farisaico. Ese yo nunca lo había oído. Reconozco eso. Es la primera vez. Según aquí, el autor dice que es un espíritu de hostilidad mortal. Es un espíritu que mató a Abel y que crucificó a Jesús. Apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo. Por naturaleza, odia la gracia y ama el legalismo. El legalismo es otro espíritu que hay que echar fuera. Sabemos que es lo legalismo, ¿verdad? Todos lo satanizamos, todo es malo. Y eso no puede ser así. El espíritu farisaico milita en contra de la verdadera adoración y relación con Dios. Lo vemos esto en Caín, que se enojó cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de él, por orgullo, por lo que haya sido. Él no aceptó que la ofrenda haya sido mejor que él. Entonces podemos ver Jesús vivió con los legalistas. ¿Verás cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó Jesús? Eso está en Juan 8:44. Lo llamó hijos del diablo. Los llamó sepulcros blanqueados, que operan bajo el espíritu. ¿Y cómo opera? No, perdón. Lo llamó espíritu hijos del diablo y lo llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque les gustaba las mentiras, hablaban palabras que no venían de Dios, permanecían insultando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se levanta con autoridad y les dice cómo hay que llamar. Eran hijos del diablo. Y ustedes lo pueden leer en Juan 8:44. Aquí está, ¿sí ve? ¿Cómo opera este espíritu del creyente? Bueno, que ama la alabanza de los hombres. Amados y amada iglesia, ustedes pueden hacer esto con lo que voy a decir. Eso es criterio de cada como lo quieran ver. Él dice que opera, este espíritu opera bajo el amor que le tienen alabanza a los hombres. ¿Y por qué les digo esto? Porque últimamente las alabanzas que le dan al Señor son imitaciones del mundo. Si usted pone a ver ahora una alabanza, una bachata, es el mismo ritmo que tiene un ¿cómo se llama? Un cantante en el mundo. Ustedes se ponen a ver salsa cristiana, muchas de esas salsas son el mismo ritmo que tienen otros salseros. Si usted se pone a ver en el merengue, usted se pone a ver también cómo imitan lo que hacen ellos. Y vamos a ir a Amós. Yo quiero que vayan conmigo para que ustedes vean lo que dice el Señor. Amós. Amós no, Amós. Amós les tengo yo a ustedes. Amós. Amós, van a buscar Amós 5. Amós 5:21. Amós. Vean lo que dice. 5:21. Amós 5:21. Cuando lo tienen, me levantan las manos así para verlos yo. A ver, ya casi. Amén. Amén.
Sí. Dice así la palabra, vea. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me aborreceréis vuestras holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmoditas, no, ¿cómo se dice? Las salmodías de tus instrumentos. Vea qué fuerte lo que dice nuestro Dios. Y ahí brincamos en el versículo 3 hasta el 6. Vea lo que dice. Oh vosotros que dedicáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. ¿Cómo se dice? Forjean el son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Wow. Ay, iglesia, el que tiene oído, que oiga. Que oiga. Porque más claro que el agua no puede estar. Correcto. Hoy por hoy le dan la oración no a Dios, se la dan al hombre. Y admiran a aquel hombre. Y muchos cuando van a grupos musicales, cuando viene alguien, no van a alabar a Dios, sino van a darle gloria a ese. Y es ahí donde está el pecado. Es ahí donde está el pecado. Usted tiene que darle la alabanza a Dios todo el tiempo. Y ahí lo pueden buscar. Amós 5 y Amós 6. Pueden leerlo. Amós 5 y Amós 6. Ese es un espíritu terrible de crítica. El espíritu ese farisaico también. Le interesa más cumplir con el tiempo que con el mover de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Oye, qué tremendo, amada iglesia. Vea lo que dice el Señor. Insisten gobernar sobre las personas con sus propias tradiciones y leyes. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos visión y ponemos la misión, la visión y la misión bajo mi lema, pero no bajo el lema de Cristo, que es llevar el evangelio y sembrar la semilla. Esa es la visión que nosotros debemos ver. Ya Jesucristo lo puso aquí en la palabra. No hay visión, no hay misión. La única visión es mirar a Cristo y llevar el evangelio. Esa es la misión que nosotros tenemos, llevar el evangelio de Cristo a las almas, pero no la salvación, porque la salvación ya Dios la dio. Amén. Dice que los religiosos de la iglesia, sumamente espirituales, que fingen tener una super espiritualidad, pero no se dejan seguir porque creen que lo saben todo. Señor, qué miedo. Es de los que no hacen ni dejan hacer. O sea, ni te deja crecer, ni te deja hacer nada. Solamente ellos son los que figuran, ellos son los que pueden hacer. Nada más, nadie puede hacer nada. O sea, si hay gente con dones, se mueren los dones porque no les va a permitir hacer absolutamente nada. Tienen un espíritu de crítica. En Mateo 23:13 dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Así les habla el Señor Jesús. Les interesa más cumplir el tiempo que el mover del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. Otro espíritu que se mueve dentro de la iglesia es la brujería y la hechicería. El otro espíritu 5 que se mueve es el espíritu de tibieza espiritual. Este espíritu de brujería y hechicería se subyuga, controla a las personas a través del miedo y las tradiciones de los hombres. Este tipo de espíritu está relacionado muy cercamente con el espíritu de Jezabel. La meta de ese espíritu es subyugar y destruir las enseñanzas bíblicas
Subsecuentemente, la vida cristiana, el espíritu de brujería usa la fuerza y algunas veces el poder emocional para manipular a otros. En Gálatas 5, 19, 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, defecciones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, causas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Amén. Ahí tenemos como habla el apóstol Pablo. Lo habla directamente al pueblo, a la iglesia. Así es. A la iglesia, porque era una iglesia rebelde. Las oraciones de manipulación y control. Hay oraciones que manipulan al pueblo de Dios. Es tremendo. ¿Cierto? El uso del miedo para que las personas sirvan y no se vayan de la iglesia. Mensajes de condenación para hacer que las personas se sientan mal. Al sembrar contienda entre hermanos. Todo lo que hagamos con manipulación y control será una piedra de tropiezo en el futuro. Dice, ¿qué sucede cuando una persona tiende a manipular a otra? El manipulado comienza a sentir resentimiento y amargura contra el manipulador. Muchas veces piensa que están ganando posiciones a través de la manipulación y el control, dice. Pero eso es como un castillo que se edifica en la arena, que en cualquier momento se derrumba por completo. Vea qué tremendo, amada iglesia. ¿Cómo debemos de tener cuidado con la manipulación? Viene siendo igual que el espíritu de saber. Y el espíritu de tibieza espiritual opera en algunos creyentes que no son fríos ni calientes. Por eso el Señor dice, ni fríos ni calientes, porque si no los va a vomitar. O sea, usted tiene que ser o izquierda o derecha. Ninguna de esas dos. Tiene que mirar, pierde el hambre en las cosas de Dios, en la palabra, en la oración e ir a la iglesia. O en el ayuno, no ora, cree que solo orar o darle gracias nada más, eso no es suficiente. Pierde la sensibilidad a la presencia de Dios, pierde la sensibilidad a la necesidad de la gente. La vida de oración se vuelve una rutina. Todo creyente que camina bajo este espíritu es vulnerable al enemigo y puede ser usado en cualquier momento. Entonces, iglesia, hasta aquí llegamos. Estos son los 5 espíritus que quieren gobernar una iglesia: el espíritu de tibieza espiritual, el espíritu de brujería y hechicería, el espíritu de farisiato, que es uno que yo no lo conocía, hasta hoy lo aprendí, el espíritu de Absalón y el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, para que ustedes lo estudien, lo repasen y le pidan al Señor discernimiento para que Él nos dé sabiduría y podamos entender que estas influencias están al frente de nuestros ojos y que la única forma de combatirla es con la presencia del Espíritu Santo, porque Jesucristo es el apóstol y profeta de los profetas, y solo por medio de Él podemos nosotros empezar a luchar. Pues no a luchar, sino que con oración, con ayuno, con palabra, el Señor nos da discernimiento para que ese espíritu salga de la iglesia, salga de nuestras casas y salga de nuestra nación. Ha sido manipulada por un espíritu de Absalón, ha sido manipulada por un espíritu de Jezabel, ha sido manipulada por espíritu de brujería y hechicería, ha sido manipulada por un espíritu de conformismo, ha sido manipulada por un espíritu de tibieza espiritual. Y cuando hablo de tibieza espiritual, la iglesia no está orando como tiene que orar. La iglesia ahí, esperando a ver cuándo viene nuestro Señor. Y el Señor va a venir por aquel que oirá al Espíritu
Santo, en esta noche. Que nos ayude a entender más sobre estos temas para poder nosotros enseñarle a otras personas. Amén. Pidámosle perdón a Dios si en nosotros ha habido alguna influencia de Jezabel o una de estas influencias, que el Señor nos quite y que nos limpie toda contaminación de carne y espíritu, para que podamos servir en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo en el templo, hablo en nosotros mismos, para que podamos servirle al Señor como Él quiere que le sirvamos, para llevar el evangelio a Él, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, Señor, te damos a ti la honra y la gloria en esta noche, Señor, por esta palabra de conocimiento que tú nos has regalado, Padre. Danos discernimiento para poder entender, Señor, porque tu palabra dice que tu pueblo padeció por falta de conocimiento, Padre. Pero tú nos estás dando una revelación, Señor, de cómo manipula los espíritus inmundos, Señor, de la iglesia. Padre, danos discernimiento y que tu espíritu, Señor, apostólico y profético, Señor, derribe ese espíritu, Padre. Lo atamos al tribunal de Cristo, Señor, y desatamos el reino de Dios. Sabemos que tu soberanía está en todo, Señor, y que nada se mueve si no es por tu voluntad. Señor, así como clamabas tú aquella noche en Getsemaní, si es posible, quita esta copa de nosotros, de tu iglesia, Señor, y que sea derramado el reino de Dios sobre nosotros y que se haga tu voluntad en nosotros, Padre Santo. Permítenos, Señor, ser parte de tu reino, Padre Santo. Permítenos, Padre, poder adorarte y glorificarte como tú lo mereces. Permítenos, Señor, ser limpios, Padre, con hisopo para poder estar más blancos como la nieve, Espíritu Santo de Dios. Permítenos, Padre, tener revelación por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablarle a otros de tu palabra, para poder, Señor, ser genuinos en tu voluntad, para poder, Señor, ser instrumentos en tus manos, Padre, limpios, para poder, Padre Santo, poder, Señor, tener la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, yo hoy bendigo a la Iglesia de Restauración para Cristo. Yo bendigo, Padre, a cada uno de ellos, bendigo sus familias, bendigo sus cenas, bendigo sus trabajos. Bendigo, Padre Santo, que cada uno de ellos recibirá, Señor, tu bendición. Padre, yo en esta mañana, Padre Santo, hablo, Padre, bajo la palabra de Dios, que ninguna alma forjada tocará a la Iglesia de Restauración para Cristo. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tu palabra, Señor, fiel y verdadera, como dice en Efesios 6:10, nos pondremos la armadura de Dios, la coraza de justicia, el apresto evangelio de la paz, Padre, el yelmo de la salvación y la palabra que es tu espada, Señor, orando en todo tiempo por la súplica de mis hermanos, Señor. Que seamos un solo cuerpo, Padre, para ti, amado Yeshua. Que podamos, Señor, compartir con alegría y gozo lo que tú nos das, Señor. Padre, bendice a los niños, bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Padre. Guarda Costa Rica en este día, en esta noche, Señor. Guarda Costa Rica, las fronteras, el espacio aéreo, Señor. Guarda las naciones a nivel mundial, Padre. Y te pedimos por el presidente de los Estados Unidos, Señor. Padre, dale sabiduría y discernimiento, Señor. Padre, que sea, Señor, usado por ti, si está en tu voluntad. Pero hoy te pedimos misericordia una vez más misericordia, Padre, por esta tierra, Señor. Que ha venido, Señor, un espíritu de muerte, Señor, sobre las naciones. Espíritu Santo de Dios, pasa esta copa, si está en tu voluntad, Señor. Y haz que tu pueblo salga, Padre Santo, y que tu nombre sea exaltado en todo el mundo, Espíritu Santo, porque tu nombre será exaltado en medio de toda esta aflicción, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Bendigo al pastor Alberto, bendigo su familia, bendigo al pastor Walter, bendigo a Ciani, bendigo a Cecilia, Señor, que está ahorita con un resfriado en su casa, Señor. Padre, la guárdala, Padre, en el hueco de tu mano. Límpiale, Padre, toda esa gripe, Señor, todo ese virus, lo atamos a los pies de Cristo. Desatamos las llagas de Cristo sobre ella, Señor, que será sana bajo tu voluntad, Señor.
En el nombre de Jesús de Nazaret también te pido por Tiani, te pido por Catherine, te pido por Kim, Señor, por tus hijos, Padre, tus nietos. Te pido por doña Patricia, Espíritu Santo de Dios. Te pido, Espíritu Santo, por Grace, Señor, por Rosy, allá en Turrialba. Te pido, Espíritu Santo, por la hermana Ingrid, Padre. Te pido por Laura, Padre, en esta noche, por tu esposo, Señor. Padre, que tu cobertura, como dice tu palabra, esté sobre la iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Hecho es y consumado es en la cruz del Calvario, porque así tú lo dijiste, Señor, y estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del único Dios verdadero, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el que mueve el universo a su voluntad, Padre Santo, el que es nombre sobre todo nombre, será exaltado por siempre en toda la tierra. Amén, amén y amén. Amén. Bendito sea Dios. Solo Él merece la honra y gloria. Amén. Y si hay algo que dije mal,